¿Pasa a vosotros, hermanos? En esta tarde vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Y este mensaje, hermanos, quizás si ya tienen bastante tiempo en la iglesia, es muy conocido. Es un tema que nos lo han expuesto varias veces, pero es un mensaje que debe llenar nuestros corazones cada vez que lo hagamos. Aunque sea el mismo mensaje, la misma persona, pero es un mensaje hermoso y es una razón por las cuales estamos aquí en esta tarde. El lugar santísimo. Vamos a orar a nuestro Dios en esta tarde. Omnipotente Padre Celestial que moras y vives para siempre, Señor, en esta tarde, Señor, que nos has dado, Señor, te agradecemos que nos has permitido llegar hasta aquí, Señor, que nos has bendecido, bendito Padre, y que nos has dado la libertad, bendito Dios, de aclamar tu nombre, la libertad de decirte gracias, Señor, y que a pesar de los problemas, Señor, estamos aquí, estamos tratando de estar cerca de ti, Señor. Estamos tratando de reparar nuestros corazones, Señor. Bendícenos en esta tarde con tu palabra, Señor, y llena nuestro espíritu, Señor, y que nos vayamos regocijados en esta tarde y que tu mensaje sea con nosotros y que lo podamos poner por aplicación en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí. Los que no pudieron estar, Señor, y los que están conectados en línea, Señor, también bendícelos. Bendice a cada una de nuestras familias, Señor, si hay problemas o necesidades, Señor, sé con nosotros y te pedimos que en esta tarde tú seas quien nos hable a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Estos son los puntos que vamos a ver en esta tarde. Vamos a hablar del anhelo de estar en la presencia de nuestro Dios. Vamos a hablar del lugar santo y del lugar santísimo. Vamos a ver el ejemplo del sumo sacerdote y vamos a hablar específicamente del velo. Así pasaremos a la muerte de Jesucristo y luego vamos a la conclusión y luego miraremos cómo aplica todo esto a nuestras vidas. Si escucharon la semana pasada el tema, la predicación que di, empecé con este mismo texto, Salmo 42:2. Dice, tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Aquí habla de una necesidad. Dice, tengo sed. Es una necesidad fisiológica, ¿sí? Ahorita con las máscaras, hermanos, a veces nos da sed o nos da desesperación o queremos tomar agua cuando no podemos. Ah, tenemos necesidades y esta es una necesidad. Dice, tengo sed. Pero fíjense, sed de qué? No de agua, dice sed de Dios. ¿Cuál Dios? Del Dios de la vida. Cuando empezó la pandemia, hermanos, y cerraron las iglesias, teníamos una gran necesidad y nos dimos cuenta que a veces deberíamos de haber estado aquí y no estábamos. Nos quedamos al partido de fútbol, o nos fuimos a la piñata, o nos fuimos a otro lado, o decidimos no venir. Pero cuando se cerró la iglesia, queríamos estar aquí, deseábamos estar aquí. Dice, tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Y cuando pasó eso de la pandemia nos preguntábamos, ¿cuándo se volverán a abrir las iglesias? Dice, ¿cuándo podré presentarme ante Dios nuevamente? Y cuando venimos al templo, hermanos, nos sentamos ahí con diferentes necesidades. El hermano que dirigí ahorita también habló de que, ¿cómo venimos? Con una enfermedad, con alguna necesidad, con algún problema. Y cuando nuestro corazón está así saturado, lleno de necesidad, hermanos,
Queremos sentir la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Queremos que pusieran unas sillas aquí enfrente, que no haya distracciones, solo estar cerca de Dios. Porque aquí nos tiene la fe. Nos tiene la fe y sabemos que ese es un lugar sagrado y sabemos que aquí hay paz, sabemos que aquí hay abundancia de vida. Vamos a ver, hermanos, Hebreos 9, del 1 al 9. Hebreos 9, del 1 al 9, está en la pantalla o pueden buscarlo en sus Biblias. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Verso 4 dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció y las tablas del pacto. Verso 5 dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Verso 7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. So, vemos aquí, hermanos, en el verso 1, que habla de un lugar, de un santuario terrenal, ¿sí? Vamos a decir el templo aquí de Sparks, ¿verdad? Habla de un templo, habla de un santuario, y en el verso 2 y 3, que específicamente habla del tabernáculo, hay tres partes en las que habla ahí. Habla del lugar santo y luego hay un velo y luego el lugar santísimo. Parecido aquí, hermanos. Digamos, ustedes están en el lugar santo, están las cortinas, está el velo y acá enfrente el lugar santísimo. Así más o menos estaba el tabernáculo. El verso 4 al 6 dice que el sacerdote hacía su trabajo, ¿sí? Como nuestro hermano Rogelio hace su trabajo, se predica, se hacen las cosas que se deben de hacer. Vamos a decir, pensemos en la Santa Cena, ¿sí? Se ora por el vino, el pan, el lavatorio de los pies, se hacen los rituales que se necesitaban que hacer. En el verso 7 habla de que una vez al año el sumo sacerdote, ¿sí? Pasaba al lugar santísimo. Vamos a ver que dice que el Espíritu, en el verso 8 dice, el Espíritu Santo aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Es como decir, los que están ahí sentados no pueden llegar hasta acá. Nada más podían llegar al lugar santo. No podían llegar al lugar santísimo, sino a través del sumo sacerdote. El sumo sacerdote representaba a los que estaban allá en un lugar santo, y podía venir en su representación al lugar santísimo. Pues miren el trabajo del sumo sacerdote. Dice, el sacerdote tenía que pasar a través del velo. Era algo bien importante. Y las cortinas, estas cortinas obviamente están abiertas, ¿verdad? Pero vamos a decir que si fueran cortinas como de teatro, pues estarían cerradas. Cerradas porque no se miraría lo de acá de atrás. Así era el velo, ¿sí?
Y el sacerdote tenía que cruzar a través de ese velo donde se consideraba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de nuestro Dios. Entonces vamos viendo cómo es muy similar lo que estamos viviendo en nuestros días. Digamos, ustedes están en el lugar santo, la cortina y el lugar santísimo. Pero vamos a ver por qué esta cortina, aunque no tiene que ver nada en el sentido, pero simbólicamente, por qué esta cortina ya está abierta, ¿sí? Vamos a ver el trabajo del sumo sacerdote en Isaías 59, del 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces el trabajo del sumo sacerdote, hermanos, era pasar a través del velo, y eso pasaba una vez por año, para poder entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. El sumo sacerdote venía en representación de Israel para hacer expiación por pecados. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Expiación es reparar. Expiación quiere decir eliminar la culpa. Ahorita hablamos de que venimos con necesidades, tenemos problemas, tenemos enfermedades, pero también, hermanos, traemos pecado. También traemos algunas cosas malas que nos debemos de quitar. El trabajo del sumo sacerdote era tratar de limpiar, tratar de expiar, de eliminar la culpa. ¿Por qué el pecado cuando traemos pecado, cuando cometemos pecado, no sentimos o no queremos o nos da pena acercarnos a nuestro Dios? Los miro muy callados, no sé si estén de acuerdo o no estén de acuerdo. O el pecado nos dice, aquí estoy, Dios, yo pecador. A veces nos da pena. A veces ni venimos a la iglesia de la vergüenza. Entonces el trabajo del sumo sacerdote era, digamos, limpiar la culpa, representar a Israel para hacer expiación por pecados. Miremos la parte del velo. ¿Y qué tan importante es el velo en esta parte? Vamos a ver. El velo tiene mucho que ver porque es la magnitud del evento. El velo a veces quizás no le demos tanta importancia. Nosotros ya no les damos importancia a estas cortinas, ¿sí? Pero si estuviéramos como en un teatro donde cada vez que se va a cantar un himno se tienen que abrir las cortinas y cada vez que se termina un himno se cierran las cortinas, se abre el telón, se cierra el telón, entonces pusiéramos más atención a las cortinas. Esas cortinas ya están abiertas. Esas cortinas ya no les ponemos atención, ¿sí? Pero en este caso, el velo es una de las cosas más importantes. En Primera de Reyes 6:2 dice, la casa del rey Salomón edificó a Jehová, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Entonces vamos a ver que básicamente la altura de este velo, ¿sí?, era de 30 codos de altura. Y según historiadores, comparan cuántos codos y dicen, hacen la conversión a metros. Y según esto son 18 metros de alto, ¿sí? Y algo bien importante, 10 centímetros de espesor o de grosor, como tanto así de grueso. Era bastante grueso ese velo. Tan grueso así que dicen que si amarraban 2 caballos, era imposible que
que los caballos lo jalaran, era casi imposible, o más bien era imposible que se rompiera ese velo. Era imposible que ese velo se rompiera. Si aquí pasa uno de nuestros hermanos Andrew y jalamos este velo, pues a lo mejor sí lo vamos a romper. No somos caballos, ¿verdad? Pero a lo mejor sí los vamos a romper, ¿sí? Pero este velo, hermanos, del que se habla aquí, dice que era un velo súper fuerte. En Éxodo habla de que fue confeccionado de material azul, púrpura, carmesí y fino lino torcido. Así es que este velo, hermanos, tengamos en cuenta que no era un velo cualquiera, no era algo similar a eso, era mucho más fuerte que eso. Vamos a pasar al evento de la crucifixión y muerte de Jesucristo. En Mateo 27, versos 50 y 51, dice el verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Bueno, en el verso 50, pues nos habla de que Jesús muere. ¿Sí? Jesús muere, y luego pasan tres cosas en el verso 51. Se rasga el velo en dos, se rompe el velo en dos pedazos. Dice que la tierra tiembla y las rocas se parten. Nos vamos a enfocar en cuando el velo se rasga. Y el velo que se rasga, hermanos, este velo simboliza varias cosas. Simboliza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Jesucristo fue crucificado, muere, y el velo que se rompe significa su sacrificio. Significa el derramamiento de su propia sangre. ¿Se acuerdan que el sumo sacerdote tenía que venir en representación de Israel y decir, perdónalo, Señor, para hacerlo la expiación, para eliminar la culpa? Pues a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, era lo mismo que el sumo sacerdote, era el mismo trabajo, para hacer expiación suficiente para los pecados, por los pecados para siempre. ¿Cuántas veces venía el sumo sacerdote al lugar santísimo, hermanos? Una vez por año. Jesucristo hizo este sacrificio por cada uno de nosotros, hermanos, por siempre. Él abrió el camino al lugar santísimo para judíos y para gentiles, para todo mundo. Para todo mundo se abrió el camino, para todo mundo se abrió la oportunidad de llegar al lugar santísimo. En otro verso dice que Jesús es el camino, y aquí vemos que Jesús era el camino para llegar al lugar santísimo. El camino al Padre, según Juan 14:6. Vemos la importancia que hay en vemos la importancia del velo, cómo se rasga un velo tan fuerte, tan bien hecho. Sin embargo, cuando Jesús muere pasan varias cosas. No fue lo único que pasó, también la tierra tembló en esa ocasión. Dice que las rocas se partieron. No sé si se pueden imaginar en las caricaturas cuando tiembla ahí por ahí o explota algo y las piedras se quiebran y cosas así, o en películas, porque en las películas hay muchos efectos donde pueden hacer eso. Pero esto pasó en realidad. Y esto pasó, hermanos, para que usted y yo pudiéramos llegar al lugar santísimo. Para que pudiéramos tener entrada de ahí donde está usted hasta aquí, hasta el lugar santísimo. Y aquí en este templo hay una cortina, pero no está cerrada esa cortina. Es una cortina abierta, porque podemos llegar a la presencia de nuestro Dios, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que Él es el camino. Hebreos 10,
19 al 20. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así es que ahí vemos, hermanos, cómo su muerte y el rasgado del velo podemos llegar hasta la presencia de nuestro Dios, podemos llegar hasta el lugar santísimo por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el principio del tema hablaba de cuánta necesidad tenemos de nuestro Dios. Y a veces nosotros mismos no permitimos llegar hasta aquí. A veces el pecado no nos deja llegar hasta aquí. Nos da vergüenza. ¿Sí? Si yo fuera y matara, no creo que pudiera venir tan fácilmente. Decir, oh, Dios me va a perdonar. No podemos acercarnos, pero dice aquí que a través de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento de la sangre, podemos llegar al lugar santísimo. Dice, camino nuevo a través del velo de su carne. Y vemos cómo cambia. Ahora Jesús es el sumo sacerdote. En Hebreos 4, del 14 al 16, vemos cómo Jesucristo, bueno, vamos a leerlo y luego decimos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces podemos concluir, hermanos, que el velo del templo, así como está este velo, era el recordatorio que el pecado, el recordatorio que el pecado mantiene a la humanidad apartada de la presencia de nuestro Dios. El velo no permitía que el pecado llegara hasta la presencia de nuestro Dios. El pecado no podía ser expiado permanentemente. Se hacían sacrificios de animales constantemente. Era algo que se hacía constantemente y el sumo sacerdote llegaba hasta el lugar santísimo una vez por año para hacer la expiación por Israel, para pedir eliminar la culpa y los pecados de Israel. Pero Jesús quita todo eso. Jesús quita las barreras entre Dios y el hombre, se rasga el velo, se rasga para que pueda ver eso, la nueva comunicación entre el hombre y Dios. Pero recordemos que es a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos? ¿Tienes sed de Dios en esta tarde? ¿Tienes la sed del Dios de la vida? ¿Traes problemas? ¿Traes necesidades? ¿Traes pecados? A veces nos preguntamos, ¿cuándo será ya el sábado? Porque la semana pesa, los problemas se agravan. ¿Cuándo podemos estar ante la presencia de nuestro Dios? Dice, Jesús es el camino para llegar al Padre. Su muerte, hermanos, fue la llave para que nosotros pudiéramos llegar al lugar santísimo. Vamos a escuchar un canto y luego concluiremos.
este canto, hermanos, dice que qué hermoso es el nombre de Jesucristo. Y no habla nada más del nombre, sino habla de las acciones que Jesucristo tomó por cada uno de nosotros. Jesucristo entregó su vida, Jesucristo derramó la sangre para que nosotros pudiéramos llegar al lugar santísimo. Dice que dejó el cielo, dejó algo muy bonito por venir a la tierra para salvarnos. Dice que nos vino a rescatar. Dice, mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Venció la muerte, hermanos. Se rasgó el velo para que nosotros pudiéramos llegar al lugar santísimo. El lugar santísimo está accesible a cada uno de nosotros, hermanos. Les invito a que se pongan de pie. El lugar santísimo está accesible para cualquier persona. Está accesible porque a través de Jesucristo, Él rompió el velo. Y así como está aquí en Sparks, el velo abierto, podemos llegar a la presencia de nuestro Dios libremente a través de Jesucristo. Dice el último texto, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Si en esta tarde, hermanos, tú traes necesidades, hermanos, traes problemas, vamos a hacer algo simbólico porque por el distanciamiento social no podemos llegar hasta el lugar santísimo en ese aspecto. Pero en nuestra mente, hermanos, vamos a pasar al frente. Los que tengan necesidades, los que tengan problemas, los que quieran confesar sus pecados y decir, Señor, perdóname. Señor, tengo necesidad de ti, tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Lo vamos a hacer a través de una oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano pastor que él ore en esta tarde, hermanos. Y nosotros vamos a pasar en nuestras mentes y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, quiero llegar al lugar santísimo. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar delante de ti. Vamos a imaginarnos que al doblar nuestras rodillas estamos pasando al lugar santísimo, pidiéndole a nuestro Dios que Él perdone nuestras faltas. Y estamos ante la presencia de Él para servirle, poner todas nuestras necesidades ante Él. ¿Te gusta doblar su rodilla y donde está y pedirle a Dios que le acompañe, que le perdone y proclámele a Él como Rey y Señor? Bondadoso y buen Padre, te alabamos y te bendecimos. Qué difícil era en aquel tiempo poder llegar a ese lugar santísimo. Únicamente una sola persona podía llegar a ese lugar y una vez por año. Pero llegaste tú, rompiste ese velo y abriste un camino para ahora podamos llegar ante tu presencia, el lugar santísimo. Gloria sea tu nombre, Señor. Que aún estando nosotros alejados de las promesas, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, del cielo aparece el Hijo de Dios, que viene y camina hacia el Calvario, hacia aquella cruz, con dolor y agonía, pero con un propósito maravilloso de presentar a tu iglesia como una iglesia sin mancha ni arruga. He aquí doblamos nuestras rodillas, clamando y pidiendo por una necesidad
muy grande que tenemos. Tú conoces cuál ha sido la razón de que tus hijos sean hincados. Perdón de pecados, sanidad de su cuerpo, resolución de un problema que hay en su casa o de falta de fe. Pero aquí estamos, Señor. Estamos en el lugar santísimo, en el que el Hijo de Dios hizo ese camino para con nosotros. Cuida nuestras vidas, Señor. Vivimos en un mundo muy incierto, sin saber qué va a pasar mañana. Que tu vara y tu callado, Señor, siempre estén al cuidado de nosotros. En estos días que andamos en sombra y valle de muerte, Señor. Mira a tu iglesia con agrado y sigue derramando de tus bendiciones. Llena nuestros huecos que a veces, aun cuando lo tenemos todo, podemos sentirlo que no tenemos nada. Pero cuando tú llegas a nuestras vidas, tú suples todas nuestras necesidades. Te alabamos y te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación de su Santo Espíritu vaya con